Patricia, cuidado porque en todo lo que estás mostrando en la foto, particularmente con el número 5, el 5 nunca estaría perteneciendo al dominio. Pero hay algo de lo que estás viendo que como que lo estás leyendo de forma incorrecta. Entonces yo lo voy a hacer desde cero, ese ejercicio. Es decir, voy a ir Ese paso lo a paso. hicimos desde cero en la clase del 2 de junio. Sí, sí, sí. Ta. Y en la foto que vos me mostrás también seguramente esté desde cero, pero lo que vos mandaste al grupo, en ningún momento 5, en ese caso, estaría que es del otro ejercicio que después vamos a ver, estaría perteneciendo al dominio. No, claro, el 5 no pertenece al dominio. Pero no pertenece en nada de lo que aparece en la foto. En todo lo que vos tenés en la fotito que mandaste, no hay nada que indique que 5 pertenece al dominio. Y ahí es donde a mí me preocupa porque hay algo que de lo que aparece en esa foto que vos lo lees como que así. Entonces yo voy a hacer este y después voy a hacer el otro. Porque son muy similares en la forma, digamos, porque es una raíz en el numerador y también tiene un divisor. Entonces, vamos por parte, dijo Jack. Primero que nada voy a intentar estudiar el dominio, ¿no? Entonces, yo acá en el dominio, a estudiar tengo dos problemas a resolver. Esos dos problemas son los siguientes. Si yo miro y lo pienso como división, que es como que lo primero que me llama la atención, lo que me llama la atención a mí, pero sí tengo que tener como división, yo necesito averiguar cuando el divisor, es decir, x a la 2 menos 1, ¿no? Cuando eso valga 0, ¿no? Pero eso es uno de los problemas de existencia que presenta esta expresión. El otro problema que presenta es el de la raíz cuadrada de x más 3. Entonces, como tengo la raíz cuadrada de x más 3, yo necesito que sí o sí x más 3 sea mayor o igual que 0. Porque yo voy a poder calcular la raíz cuadrada a un número siempre y cuando sea positivo o 0. Quiere decir que, inclusive Pero yo ese no veo es el que ejercicio que yo mandé. el primero que generó la discusión era el ejercicio 3 del 4 del 6. Después mandaste otro, hoy sobre el remate, y después lo vamos a ver. Pero tu video inicial y las fotos que compartió Mariana eran sobre esta actividad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a este primero y después vamos al otro que apareció 7 y cuarto, ponele. Cuando la clase empieza a 7 y 50 y yo igual lo tomé y lo voy a hacer, me pueden dar un premio. Pero vamos con esto. Pero lo que yo primero quiero que todo el mundo ya acá tenga claro que tengo dos problemas a la hora de determinar el dominio. No es solamente cuando x2 menos 1 valga 0, y no es solamente resolver esta inecuación. Voy a resolver las dos cosas por separado y voy a unir esos dos conjuntos. Y eso es lo que me va a dar el dominio. En el primer caso de la ecuación, si ya empiezo a despejar, que puedo, por más que sea una ecuación de segundo grado, pero como es incompleta, si le faltaría el término en x, puedo despejar y obtendría que x2 es igual a 1. De acá voy a tener dos valores que son los que no me van a servir, que si aún no los veo, voy a seguir un paso más. O sea, bueno, entonces x es
más menos la raíz de 1. Con lo cual, cuando x valga 1, efectivamente, x a la 2 menos 1 va a dar 0. Y tengo otro valor de x que va a ser el menos 1. Si el numerador, es decir, si lo que está arriba no tuviera el símbolo de raíz, yo ya podría decir quién es el dominio, en este caso. Pero ojo que no solamente voy a sacar al 1 y al menos 1, voy a terminar sacando un montón de números del dominio. Por eso, vamos a ver al final cómo voy a anotar ese conjunto dominio. Estas son ecuaciones de primer grado. Entonces dijimos que nos podríamos ahorrar y también pensar y despejar. Quiere decir que nos quedarían que x son mayores o iguales que menos 3. Quiere decir que antes de escribir el dominio, si yo lo pienso como en un esquemita, voy a decir, según esta inecuación, me están sirviendo todos los números desde menos 3 hacia más infinito. Están sirviendo todos esos. Pero ojo, porque en este caso, menos 1 y 1 no me sirven. No me sirven porque hace que la expresión no exista. Entonces también tengo que sacarlos del dominio. Pero no solamente saqué a 1 y a menos 1. Todos los números menores que menos 3 no pertenecen al dominio en este caso. Es decir, que el dominio de mi función, van a ser todas las x que pertenezcan a los reales, que además de ser números reales, tienen que pertenecer. Y si yo los pienso como intervalos, que fue lo que veíamos al principio del año, este conjunto dominio, puedo decir que empieza en menos 3. Menos 3 recto, porque menos 3 está en el dominio. Me sirve, dije. ¿Hasta cuál? Menos 1 curvo. Hasta menos 1 curvo. Exacto. Ahí va. ¿Y a qué lo voy a unir? Lo voy a unir. Vuelve a arrancar en menos 1 curvo hasta el 1 curvo. Nunca estuve incluyendo al menos 1. Y después de 1 hasta más infinito. ¿Es la única forma de anotar? No. Pero opté por esta forma de anotar el dominio porque es la que se asemeja al segundo problema que también nos estaba generando como algún problemita a la hora de leerlo. ¿Ah? Pero en esto que acabo de escribir acá, que es el dominio de mi función, no estoy incluyendo a menos 1 porque en ambos es curvo, es abierto, y no estoy incluyendo al 1 porque en ambos es abierto. Porque si yo tengo que escribir todos los reales menos los que voy a quitar, no solamente, vuelvo a insistir, estaría quitando el 1 y menos 1, sino todos los números entre menos infinito y menos 3. Que puedo optar por esa anotación y no habría problema, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el menos 1 no está en el dominio? Sé que es raíz, pero ¿por qué no está en el dominio? Porque daría menos 2. 1, vamos para. Si no está en el dominio, no puede ser raíz de nadie. Mi función es f.
Vamos a hacer esto, mirá, para que quede más claro No, todavía. yo digo que yo pensé que estaba porque -1 y -1 da -2. No. Si yo hago f de -1. No, pues Marita, recién hicimos el divisor para sacar el dominio y dio 1 y -1. No. Claro, lo que pasa es que o sea, no da 0 si lo haces con -1. Con 1 sí. Esa es mi pregunta. Bueno, No sé si se vamos a entiende. ver. Yo por eso lo que voy a hacer es hallar la imagen. Eso es lo que me confundió el ejercicio, que está el cuadrado eso. Entonces, por un lado ¿Qué sé que está uno el, me da 0, pero el otro pero, no. ¿qué está el cuadrado? X. En este momento x vale -1. Entonces, como es negativa, la voy a poner entre paréntesis. Ojo con escribir esto. Ojo con escribir esto que estoy escribiendo ahora. Porque ahí sí entiendo, Mariana, que no te dé 0. Pero esto que acabo de escribir acá no es lo que me dice la función. Ah, entonces cuando te da más -1, No, 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 no. Ojo porque yo tengo un negativo elevado a la 2. ¿Estamos de acuerdo? -1 por -1, ¿qué te da? 1. porque porque es par, está. Ojo con eso. Ojo con esta No sabía notación. que lo seguía elevando al cuadrado después Pero no de me llevarlo para el asustes. otro lado. No, 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 no. No sé quién está llevando para el otro. Vengo acá, a donde lo encontré. X a la 2 es igual a 1, ¿no? Estamos de acuerdo que el cuadrado pasa como más menos raíz cuadrada de. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Qué significa más menos raíz cuadrada que 1? Que esto es más la raíz de 1 es 1, y obtengo este valor, y Y la raíz de menos, -1 también es 1. la raíz de 1. La raíz de 1 es 1. Es decir, esto que yo tengo acá, voy a cambiar el color porque así puedo escribir acá adentro. Ojo que eso es lo mismo que haber escrito más menos 1. Claro. De ahí que obtenga estos dos valores. Y lo que estaba haciendo, porque te había entendido como que tenía imagen, y por eso, ojo, si escribís esto me da -2. Pero no es la función que tengo que analizar. Porque yo tengo que la x elevarla a la 2. Entonces, el divisor me va a quedar 1, porque es menos por menos me da más, -1. Es decir, que esto de acá me va a dar 0. El de arriba a mí me estresa que me da, particularmente me da raíz de 2. Pero f de -1, en esta función, f de -1, me terminaría, o sería el resultado del raíz de 2 dividido 0. ¿Puedo dividir entre 0? No. No. Entonces la imagen de -1 no existe. Claro, es como. Y que era lo que me había, por eso acá me había quedado. Desarrollado. Entonces, si el valor de x es negativo, donde lo vayan a sustituir, sigo insistiendo, usen paréntesis. Ayuda muchísimo. Porque si yo no lo hago, en el apuro acá, esto me va a terminar dando -1, que está muy bien. Esta anotación, así como está escrito, da -1, -1. Por eso dije que me daba -2. Claro. Pero no sería lo que me están pidiendo la función. Está. Y esto que está acá, digamos que es un agregado cultural. No necesito hacerlo a la hora de resolver este problema, ¿no? Sí, Cuando sí. estaba haciendo el dominio lo hicimos porque surgían esas dudas.
¿Mm? ¿Y eso termina ahí, profe? ¿O hay que...? No, estoy arrancando. Estoy Ah, arrancando, digamos. Si me dan a elegir. Ok, última, esto es. Y para que nos quede del todo clarito que lo que estoy buscando, si yo llevo los datos que tengo al momento al gráfico, y bueno, insistir, lo pueden hacer en el final. Esto no hay nada que me obligue a hacerlo ahora. Digamos que acá puse línea punteada porque acá voy a poner a -3. Y -3 sí está en el dominio. Si lo que pase de -3 para atrás, así que lo que pasa es que no hay función, lo puedo tachar. En -1 no hay función, entonces voy a poner el símbolo que no existe, y acá sí, recta continua y vertical, paralela al eje de f de x, y acá tampoco existe el 1. ¿No? Esto es 0, este es el eje de f de x, o el de y, como le guste llamarlo. Es el de las x. Acá lo que hice es, llevé la misma información que teníamos del dominio al gráfico, ¿no? De -3 hacia la izquierda no existe función, en -1 no existe función y en 1 no existe función. Pensándolo en paréntesis, paréntesis recto en -3, curvo en -1, unión curvo en -1 hasta el 1 y curvo de 1 más infinito. Por ahora, esa información me estaría, vamos a decir, coincidiendo. Voy a intentar hallar la raíz de la función, particularmente, no importa la forma que tenga la función, es tratar de encontrar los valores de x cuya imagen me dé 0. ¿No? Esta función en particular es raíz de x más 3 ¿no? Dividido x2 menos 1 igual 0. Entonces, como yo ya tengo el estudio del dominio, ya sé dónde no existe y dónde sí tiene que existir función, puedo razonarlo de la siguiente manera. Decir, bueno, esto que está acá dividiendo, en mi cabeza puedo decir que pasa multiplicando, o más baratito es para que en una división el resultado final me dé 0. Estoy asumiendo que existe en todo su dominio. El que me tiene que dar 0 es, en este caso, raíz de x más 3. Y hablando en español puro, el que me tiene que dar 0 en una división es el de arriba. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado cuando digo esto? Que el que me tiene que dar 0 es el de arriba. Tengo que saber quiénes hacen 0 el de abajo. Porque ese sería un problema. Pero yo ya sé quiénes me molestan en el divisor. Particularmente 1 y -1 serían los que estarían siendo un poco amigos. Entonces, para que esta división de 0, esto es lo que me tiene que dar 0. Para que la raíz cuadrada de algo de 0, no le queda otra
que al algo, en este caso x más 3, tercero. Por lo tanto, la única raíz en cuestión, en este caso sería menos 3. X igual menos 3 es raíz, y además es raíz simple de f, de toda la función. Simple porque menos 3 apareció como solución cuando estudié la raíz una sola vez. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función, la imagen, acá en menos 3, es el corte con el eje de las X. Eso es lo que me está diciendo esta información que tengo acá. Con esto me puedo ir a estudiar el dominio. El signo. Primero que nada, ¿dudas? No, Algo que no quede del todo claro hasta acá. todo piola. Excelente. Entonces, voy a intentar estudiar el signo de la función f. Acá sabemos también que como que se abre el abanico de posibilidades porque podría estudiar el signo del numerador, del denominador, pero con la información que cuento hasta el momento, podría estudiar el signo de toda la función. Que quede lindo ahí también. ¿Por qué? Porque ya sé cuáles son los valores. Que hacen 0 tanto al numerador como al denominador. Y empiezo a aprovechar la información que tengo. Por ejemplo, los ceros del denominador, es decir, de x2 menos 1, los tengo acá. Entonces, ya sé que en 1 no va a existir función. Ya sé que en menos 1 tampoco va a existir función. Y la raíz dijimos que era menos 3. Entonces, si es raíz, cuando x valga menos 3, la imagen va a ser 0. Ya tengo todas las. La pregunta que me haría es, bueno, ¿con qué signo empiezo a completar el esquema del signo? Bueno, el numerador, dijimos que va a ser siempre positivo. Buscamos x para que raíz de me diera siempre positivo o 0. El 0 ya lo tengo. Quiere decir que raíz de x más 3 es positivo. El coeficiente de mayor grado acá es 1, porque sería el número que multiplica la x de mayor exponente. Quiere decir que estoy siguiendo como la misma lógica cuando completábamos los esquemas de signo y voy a arrancar con un positivo. Va a cambiar a negativo, va a cambiar a positivo y acá va a cambiar a negativo. Pero esto que escribo acá no sería el signo de f. ¿De qué no me tengo que olvidar? Ah, tengo un dominio. Lo que pase de menos 3 para atrás no me importa.
Y este que ahora me quedó en la pizarra, ese sí es el signo de la función. Ese que tengo ahí. De 1 hacia la derecha la función es positiva. Quiere decir que, como habíamos hablado en otras ocasiones, si la función es positiva, las imágenes tienen que estar por encima del eje de las X. Ahí no va a haber función. Entre -1 y 1, la función, según el esquema que tenemos acá, es negativa. Quiere decir que el dibujo de esa función, entre -1, y luego se vuelve a ser positiva la función entre -1 y 3, que si acá no hay función. Esa es la información que tendría hasta el momento. Cuando fue planteado este ejercicio, no hablábamos ni de los límites laterales ni de los límites de infinito. Es decir, que con las herramientas que tengo ya podría terminar un bosquejo. Lo había graficado así. El gráfico lo había hecho bien en la primera vez que lo hice, después lo pasé en limpio y no tenía idea, me pensé que estaba mal. Pero no hice, o sea, Sería algo como así, acá puedo dejar como una el dominio no curva, lo hice. y acá hacer otra curva de este estilo así. Y ese sería un posible bosquejo de F. Lo que me pedían para finalizar era que estudiara si la función era continua en x igual -3. En x igual -3, para ver si era continua a esta altura del partido, cuando estábamos en este tipo de ejercicio, lo que hacíamos primero era verificar si -3 pertenece al dominio, cosa que efectivamente era. Y después sí lo que hacíamos era que miremos el bosquejo. A la derecha de -3, la función existe. Pará. -3 pertenece al dominio, dijiste. Y sí, ¿no está paréntesis Sí. recto acá? Claro, sí, eso, está. Corroborar, quería verificar eso, está. -3 pertenece al dominio. El problema que tiene -3 es a la izquierda. No existe. Y se acuerda que cuando hablamos de continuidad, hablamos de un entorno de centro, en este caso -3, donde todos los X que estén en ese entorno tienen que tener imagen. Y acá me pasa que tome el entorno que yo tome, de centro -3, los que queden a la izquierda de -3 no van a tener imágenes porque no pertenecen al dominio. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, ¿hay continuidad en -3? Sí, para que sea continua tengo que tener un entorno de centro -3 donde todos tengan imagen. Claro, pero tienes, o sea, ya eso lo sé, que tiene que ser una imagen apretadita. Pero el tema es, si a la izquierda del -3 no existe, mi entorno vuelve a estar solo a la derecha. No, el entorno tiene que ser de centro -3. De centro igual para los dos lados. El centro No solo implica para un que lado. vas a tener, como dijo, para los dos lados. Claro, está. Entonces, recuerden que los negativos crecen al revés, ¿no? Sí. -3,00001. ¿Tiene imagen? No, Entonces no es continuo. por eso, a eso voy. Está bien. Porque yo O sea, necesito que menos todos 3 tengan pertenece imagen. al dominio, pero no es continuo en -3.
porque el menos 3 era lo que te decía, para la izquierda hasta el menos 3,01 no va a tener una imagen. Exacto. Pero por más que achiques, el problema acá es, porque capaz que en algún caso de eso yo lo puedo tomar un entorno más reducido y pensar en menos 3,000001, pero en este caso va a seguir sin tener imagen. Porque puedo afirmar que el primer elemento de este conjunto es menos 3. Cualquier cosa que esté hacia la izquierda de menos 3 no tiene imagen. Entonces nunca voy a poder encontrar un entorno. Cuando hablo de entorno le estoy pidiendo a menos 3 que sea el centro, ¿no? Es decir, que haya valores de X a su izquierda y a su derecha. Que los hay. Pero el problema es que los que están a la izquierda no tienen imagen. Entonces, en este caso, F no es continúa en X igual menos 3. ¿Cómo queda eso? Que, aprovecho, vuelvo a insistir, no teníamos esto con lo que teníamos hasta acá, ¿no? No recuerdo, porque como en esta semana hubo días que nos vimos y otros que no. Nosotros dijimos que el límite, porque ahora tenemos la ventaja del límite. Por ejemplo, x tendiendo a menos 3 de f de x, si eso es igual a f de 3, a f de menos 3, perdón, la función es continua. Tengo un f de 3, pero en uno de los videos, no recuerdo en cuál, pues aprovecho y lo repaso por acá, que exista el límite cuando x tiende a menos 3, ya aprovecho para hablar de algo que estuvimos hablando el otro día cuando decimos, esto implica que tanto el límite por la izquierda de 3 y por la derecha existan y sean iguales. Acá tenemos este límite x tendiendo a menos 3 por la izquierda. Quiere decir que este límite para existir tienen que existir estos dos laterales. En esta función particular, este que está acá, ese límite, no existe. Entonces, donde uno de estos no exista, no existe este límite. Entonces no es continua. Porque debería cumplirse esto para que la función sea continua. La condición que vimos de continuidad. ¿Por qué no existe el límite de la función cuando x tiende a menos 3 por izquierda? Porque no hay función. Y yo... No tiene imagen. No tiene imágenes. Yo necesito imágenes para poder calcular el límite. De los que estén en el entorno. Menos 3 puede no estar. Pero de lo que está en el entorno necesito imágenes. Seguramente el límite, miren en uno. Tomando esto del signo, seguramente el límite de 1 por derecha me dé más infinito. Y el de 1 por izquierda me dé menos infinito. Ahí me dan cosas distintas. Entonces no es continuo tampoco. Más allá de que uno no pertenece al dominio. Pero lo puedo calcular los límites a derecha e izquierda. Acá tengo el inconveniente, al no existir función,
no tengo cómo calcular ese límite. De ahí que también pueda reafirmar que la función no es continua. Antes de ir a ese. ¿Dudas? Esto que está acá después del cierre es a partir de esta última semana de lo que venimos conversando. A la altura que se planteó el ejercicio, esperaba este razonamiento porque nos basábamos en el bosquejo. ¿Sí? Ahora, profe, no borres eso. No. El límite. F de 3 dijiste, ¿no? El límite de f de x igual a f de 3, no es menos 3 Este ahí. es menos 3. Me quedó como Es menos. acá. Está. Ahí lo agrandé un poquito. Se me había confundido. Está. Porque, por ejemplo, en la función que nos dieron, f de menos 3 existe. Y es 0. Pero el que no existe, aparte este sería como un lindo caso, porque siempre nos pasaba que al calcular el límite, si el número no estaba no teníamos FD, la imagen. Acá hay imagen, pero el que no va a existir es el límite. Claro. Y yo necesito que existan los dos. Y que además sean iguales, para que la función sea continua. Yo y la matemática. Está, ya lo copié. ¿No? Gracias. Y sobre todo, que ahora lo vamos a retomar de vuelta, ojo acá con el tema del dominio y cómo leemos esa información. ¿Sí? Entonces, si este sí era el otro ejemplo del 5 que había surgido, ojo que a la hora del dominio, ¿sí? Ojo que a la hora de estudiar el dominio, yo tendría también dos problemitas acá, ¿no? Sí, o sea, sabemos que como es una división y tiene raíz cuadrada, sabemos que x menos 5 es distinto a 0 y que Sí. x más 1 es mayor o igual a 0. Esas dos cosas son las que vos tenés que averiguar que se cumpla y unir toda esa información en un solo conjunto. Pero el arranque es ese mismo, Patricia. Sí. Entonces, ojo que era lo que intentaba plantearte en el grupo hoy cuando estábamos, cada vez mayor igual. Está. Un tema es acá con la ecuación que nos da el 5. Pero ojo que acá tengo un montón de gente también que va a quedar afuera. Entonces, si lo pienso en un esquemita, la inecuación me dice, mira, te sirve de -1 hacia adelante. El 5 te jode acá, porque justo quedó en ese conjunto. Es decir, que acá no hay función, nada. Y acá tampoco. Y acá es que tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿cómo escribo el dominio? ¿Los reales y los que saco o los que efectivamente me quedan? Si voy a los que me quedan, me están quedando paréntesis recto -1 hasta 5 curvo, unión, no me quedo muy unión, curvo, 5 más infinito. Pero ¿quiénes serían? Todas las X que pertenezcan a este conjunto, a este intervalo, y que además sean reales, ese son mi dominio. Ese sería una
forma de nombrar este dominio, que es el que está en la foto que genera la cuestión. Pero cuando estoy anotando esto que está acá como intervalo, no estoy agregando al 5. ¿Queda claro eso, Patricia? Sí, Marón. Gol. Y lo otro, aprovecho esto, ese mismo conjunto serían todos los reales menos quiénes. Y tengo que sacar un intervalo menos infinito menos 1. ¿Queda en el dominio de la función? Sí. No. Entonces, vinieron acá. Mariana, si es paréntesis recto. Estaba pensando que no tiene imagen para el otro lado, perdón. Sí, está con Eso es paréntesis verdad, recta ahí. pero en el dominio está. Pero Sí. ojo, la diferencia es que acá entonces voy a poner curvo, Pero no me sirve, sí. porque menos 1 me sirve. Por eso es que no opto por esta forma de escribir. Por tengo que estar bien atento. Tengo Los que reales escribir, menos los que me sirven, perdón. Sí, claro. perdón. Entonces tengo que estar, ahí es donde me puede trampear esto. Y además, tengo que sacar el 5. Esa es otra manera de escribirlo. Exacto. Acá voy, ¿quiénes son? ¿Dónde tienen que estar las X en esta primera forma de escribir el dominio? Acá le voy quitando a los reales lo que no me sirve. Pero ojo que no solo le quito un número. Todo este intervalo también lo tengo que quitar. Si me dan a elegir, prefiero la primera opción. Pero ahí hay libertad. E inclusive podría escribir esto de acá, en la primera parte, diciendo que son las X mayores o iguales que menos 1. Y además tienen que ser distintas de 5. Y también estaría bien escrito ese dominio. Con esta parte igual. X, tal que esta primera parte, tal que este X pertenece no, pues ahí. Porque por suerte tenemos como posibilidades para escribir, en ese caso, cada una de las opciones. ¿Y qué es lo importante acá? Tener bien claro quién es el dominio, quién saco y quién no, porque eso me define el resto. Y si voy a los ejercicios que hicimos el último encuentro, a partir de mi dominio es que yo sé los límites laterales que voy a estudiar, por ejemplo. O sea, si yo calculo mal el dominio, en fin, me va a llevar a cometer ese tipo de errores. De este, sobre todo, como ya tengo el otro, volvimos a hacer el otro, que es más o menos de la misma familia, lo que sí me interesaba acá era el tema del dominio. Que quede bien claro. Y que en lo que estamos escribiendo, en ningún momento estamos incorporando al 5 al dominio de la función. Como tampoco estamos incorporando a ningún número menor que menos 1. ¿Queda claro eso para todos? Sí, queda claro. Profe, ¿se llama actividad 1 y 22 del 6, esta actividad que subiste ahora? Puede ser que le haya... Sí, ya le cambio a 23. Fuiste al pasado. Sí, sí. Bueno, está bien. Pero ahora nada, me tomé el DeLorean, llegué al día de hoy. Bien. Vamos con esa hermosa actividad de, no sé cuándo era que la fecha, pero que me pedían. Y esto nos queda. Tengo esta hermosa función partida, es decir, una función que esté partida quiere decir que tiene una
dos en realidad o más expresiones para intervalos de la función. Acá me dice, bueno, esta función va a valer 1 siempre y cuando, esta es una coma, x sea mayor que 0. La imagen va a ser 0 solo para cuando x es igual a 0. Y va a valer -1 la función cuando x sea menor que 0. Y la pregunta era si la función era continua en x igual 0. Esa es la pregunta del millón. Entonces, nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá con otro colorcito. Nosotros tenemos una que llamamos condición necesaria y suficiente para que una función sea continua en x igual a, es que si yo calculo el límite de f de x cuando x tiende a A, y eso me da como resultado que existe y es la imagen de A, entonces, inclusive sí solo así, porque es para un lado y para el otro, esta condición f es continua en x igual a. Y estoy copiando la forma genérica, ¿no? Eso es el teórico que tenemos, ¿no? Y otra cosa que voy a usar acá es, cuando hablamos de límites laterales y una consecuencia, es el límite. Si existe cuando x tiende a A de f de x, si existe ese límite va a ser lo mismo cuando x yo lo estudie en A por la derecha de la función y por la izquierda de A. Es decir, me da el mismo número o me da más infinito en los tres casos, me da menos infinito, pero en general estoy pensando que me da el mismo número. Pero me tiene que dar lo mismo por izquierda y por derecha, y al límite de la función. Si la función es la misma expresión a la derecha y a la izquierda del valor que quiero estudiar su continuidad, seguramente me dé exactamente lo mismo. Y vamos a ver algunos casos. Sin el gráfico, yo tengo que aplicar, en principio, lo que está en azul. Lo cual me implica saber o calcular, en principio, aparentemente, dos cosas. En este caso, A es 0, ¿no? Entonces, f es 0. Y el límite de la función cuando x tiende a 0. Y antes de ponerme a calcular eso,
tengo 0, acá tengo el 1, por acá voy a tener a menos 1. Entonces, cuando x vale 0, la imagen pasa en ese punto. Cuando x vale 1, perdón, cuando x es mayor que 0, si es positiva, siempre la imagen vale 1. Quiere decir que sería una recta paralela al eje de las x por 1. Y para las x negativas, sería una recta, o una semi-recta, en realidad, paralela al eje de las x en menos 1. De ahí que a su vez, que se llame función partida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Que este sería el dibujo del gráfico. Según el dibujo, ¿parece continua la función en 0? No. No. No, porque aparte, digamos, gráficamente si hay como saltos, pero no me puedo quedar con eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a intentar calcular lo que dice ahí. Y vamos por parte, dijo ya el destripador. F de 0. ¿Cuánto vale F de 0? Cuando x vale 0, vale 0. Buenísimo. Tendría que calcular el límite de la función cuando x tiende a A. Es decir, cuando x tiende a 0. Pero fíjense, hoy hablábamos de los entornos. Es una cosa a la derecha del 0 y otra cosa distinta a la izquierda. Entonces, bueno. Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, ¿qué me da ese límite? ¿Cuánto valen las imágenes de la función a la derecha del 0? 1. Vale 1. Entonces, mire, si yo miro la naranja, suponiendo que también valga 1 a la izquierda, ya el límite de la función y la imagen me dan distintos. Sí. Entonces, reafirmo esto que decíamos que no va a ser continua. Pero en el caso que calcule, porque le voy a hacer el límite cuando 0 a la izquierda, ¿me va a dar 1 ahora? No. No. ¿Qué me va a dar? Menos 1. Exacto. Entonces no son iguales. Entonces no de acá, como no son iguales, lo que voy a decir es que No es continua. primero que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Entienden por qué? No existe el límite cuando x tiende a 0. Claro, porque por derecha y por izquierda te dieron cosas distintas. Ah, está bien. Entonces, algo que no existe no puede ser igual a la imagen. Claro. Entonces, de acá, porque no se estaría cumpliendo la condición azul. Primero no se estaría cumpliendo la condición naranja, que fue lo que descubrí. Porque cuando tendía por derecha y por izquierda me dieron diferente. Entonces, si me dan porque para que exista, los tres tienen que ser iguales. Yo encontré dos de los tres que me dieron cosas diferentes. No existe el límite cuando x tiende a 0 en esta función.
Si no existe el límite cuando x tiende a 0, entonces no se me va a cumplir la condición que quedó en azul. Entonces f no es continua, en este caso, en x igual 0. Y en vez de ser x igual 0, me dicen x igual 8. ¿Cuánto sería f de 8? 0. No, 1. Ojo, 1. Muy bien. ¿Cuánto sería el límite de la función cuando x tiende a 8? Por derecha. 1, profe. ¿O no? Y claro, ¿y a la izquierda? Menos 1. No. 1 también. Claro, porque estás en un entorno acá cerquita del 8. El 8, ni siquiera me cuestiono en hacerlo por derecha y por izquierda. Voy directamente al límite, porque ya veo que en el gráfico existe. Y en los entornos de 8 siempre vale lo mismo la función. En los entornos de 0, que era justo donde estaba partida la función, ahí conviene ir por un lado y por el otro. ¿Se ve la diferencia? Sí. De esas cosas tengo que estar bien despierto para ver Claro, si veo o no. ¿Cómo estudias el límite, digamos? Esto me quedó clarísimo. Porque el límite de lo estudias dependiendo cómo tengas definida la función. Claro. Depende de la expresión que tenga la función en las cercanías de ese valor de x. Entonces, si a la derecha y a la izquierda de la función tiene la misma forma, es decir, la misma expresión, no está esto acá como partido en intervalos, y capaz que ni conviene meterse en derecha e izquierda. Voy derecho cuando x tiende a ese número. Estamos hablando de la continuidad. Porque son como los ejercicios límite, la x tiende a tal lugar, a tal otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Queda claro eso? Sí. Estamos que quede grabado. Es x más 1 sobre x menos 1. Entonces, me piden el dominio. ¿No? Lo primero que nos piden. ¿Qué te dio dominio, Patricia? Todos los reales menos 1. Exacto, todos los reales menos el 1. ¿No? Porque en este caso el único problema sería resolver esta ecuación. La solución de la ecuación sería x igual 1. Entonces, acá cuando voy a escribir el dominio de la función, sí, como solo estoy quitando un solo valor de x, acá no había problema, hasta les recomiendo si todos los reales menos el 1. ¿Ah? Si esto ya lo voy a llevar al bosquejo, si no lo entendí mal, decías que uno de las dudas estaba en el bosquejo. ¿Puede ser? Sí. Entonces, tenemos los ejes, el eje X y el X. Y dijimos que el primer elemento, aunque no tengo, vamos a poner por acá. Porque yo sé que a la derecha del 1 es positivo, a la izquierda es negativo, y del menos 1 a la izquierda es negativo de nuevo. Eso lo tengo. El tema es al momento de hacer como la parábola o el coso, ahí me tranqué. Vamos. Cuando estaba planteado este ejercicio, a la altura del partido que planteamos este ejercicio,
podíamos dibujar, por eso siempre llamé bosquejo, y nos basamos como en la intuición del dibujo. Ojo que ahora puedo plantear este mismo ejercicio o puedo tener un poco más de certezas en cómo me va a quedar el dibujo. Tendría que estar empezando a plantear y calcular límites. Acá no existe, acá este va a ser -1 que 0. Me estoy ahorrando el calcular la raíz, pero porque vos esto me dijiste que estaba bien para poder ir como directo al problema en cuestión. Por acá tendría -1 llevado al gráfico. -1. Que además que como ya sé que es raíz, sé que la función va a pasar por ese punto. Y además, como bien dijiste, positiva, y decir que acá no va a haber dibujo. Entre -1 y 1 negativo, y luego se va a volver a hacer positivo, acá no va a haber dibujo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ahí estamos igualitos. Con lo que teníamos hasta ese momento, yo puedo hacer el dibujo que se me ocurra, siempre y cuando acá puedo dibujar una palabra, particularmente algo así, puedo dibujar algo así y algo acá así, por ejemplo. Bien. ¿No? Era eso. Pero puedo aprovechar porque ahora tenemos otras herramientas. Tenemos el cálculo del límite y tengo el cálculo de las asíntotas. No me lo piden en este ejercicio, porque no teníamos esa herramienta. Pero esto que acabo de dibujar acá, lo podés confirmar calculando el límite a la derecha. Pero lo que quiero que te quede claro es, en el ejercicio que tenías planteado en ese momento, con esto vos decidías después si la continua o no. Claro. No, y no es continua. En uno, En uno no es continua. porque no pertenece al dominio. Ya desde acá sabía que no era continua, porque no va a existir f de 1. Claro. Entonces, al no existir la imagen, no es continua. ¿Eso está claro? Sí. Está. Y después, estos bosquejos de acá, con las clases de la semana pasada, te estoy contando lo que vos ahora vas a tener herramientas cuando llegues a eso, de poder calcular y ver que efectivamente se comporte de esa manera la función. ¿No? Pero a lo que voy es, o sea, yo ya ahí viéndolo me di cuenta que no tenía, o sea, no tengo que hacer más nada. En el planteo de ese ejercicio, si te piden calcular continuidad, vos tenés que estudiar límite por derecha y por izquierda del 1, estudiar la asíntota con todos los pasos. Bien. Vamos a dejar de chompirear. Acá yo estoy chompireando. Tiro el bosquejo así más o menos, me hago el crack. Bueno, ahora tenemos herramientas matemáticas para calcular que efectivamente acá a la izquierda se vaya menos infinito. Porque eso es lo que estoy diciendo con el dibujo. A derecha, ¿no?
que se vaya para más infinito. A ver si la asíntota es 0 o es otro valor. ¿No? Eso lo podemos estudiar ahora. Pero insisto, no es de la letra del ejercicio que se planteó en ese momento. Porque imagino que te estás como poniendo al día, ¿no? Sí, Por sí. eso, a ese momento, con la intuición, lo otro es un aviso. Más grande. Vos ahí, en ese ejercicio, lo que tenés es, está definida, puedo decir, en dos partes la función. Va a valer x si las x son mayores o iguales que 0, y va a valer menos x si la función es menor que 0. Y bueno, el dominio serían todas los números reales, porque para cualquier valor de x que a vos se te ocurra, o cae dentro de esta expresión o cae dentro de esta otra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y el dominio, en realidad, en esta expresión, me lo están definiendo aquí, a lo que acabo de remarcar. Ahí yo tengo todas las x, y son todos los números reales. Los positivos o 0 y los números negativos. Entonces el dominio serían absolutamente todos. Con respecto a buscar el valor de x que haga que la función valga 0. Entonces yo acá en realidad puedo pensar, y capaz que vos tenés una función que es la función f de x igual x. Y lo que voy a intentar es como tirar piquecitos para que vos después hagas el estudio de lo que están pidiendo. Bien. Pero f de x igual x era de las primeras funciones que estuvimos trabajando. Es una función de primer grado. Función además que pasa por el eje de coordenadas, que es creciente, ¿no? Porque cuando x vale 8, la imagen es 8. Sí. Pero con la distinción que no está definida para todos los x. Está definida de 0 y para las x positivas. Menos x, y voy a los ejercicios aquellos, si me daban el gráfico y me decían menos x, lo que hacía era rotar o girar con respecto al eje de las x. Es decir, es la recta con esta inclinación, pero vale para x igual 8, no. Y acá, ¿qué fue lo que te mareó? Que x sea menor que 0, pensá en x igual menos 5. X igual menos 5 es menor que 0. Sí. Entonces la imagen sería menos 5. Esto me está hablando del opuesto de lo que valga x. Ese último, así no estoy muy convencido. Si x vale menos 5, ¿ah? Voy a intentar hallarle la imagen a menos 5 siguiendo eso que me definieron ahí. Yo tendría f de menos 5. Entonces, para saber cuál de los dos voy a definir, tengo que saber si menos 5 está en este intervalo o en este otro. Menos 5 no es mayor o igual que 0, entonces Te fuiste. Te cortaron.
Vuelve, vuelve, Marone, vuelve. Volví, Patricia, creo. Acá estoy. Lo que te decía antes que me tiraba para afuera la conexión. Como menos 5 es menor que 0, tengo que usar esta expresión. Menos X. Entonces se va a quedar menos X. Entonces, menos por menos me da más. Entonces, f de menos 5, quiere decir que a f de menos 5 me va a quedar por aquí. Quiere decir que entonces vale menos X para las X negativas. Entonces, esto es como una especie de B. O sea, sería correcto yo ponerle cualquier número como para poder hacer el estudio de esto. ¿Sería válido? No, a ver, yo tomé un número para que vieras cómo lo iba a hacer, ¿no? Ok. Para que el bosquejo, pero Está. Ahí va, que me dejó ir para atrás y para adelante. Recuperé vida. Por ejemplo, creo que te pedían el dominio. El dominio, por cómo está definida la función, y acá es donde me fijo en esto azul, es decir, si yo elijo cualquier valor de X, voy a tener imagen. ¿En eso estamos de acuerdo, Patricia? Sí. Entonces, lo meto para acá. El dominio, todos los reales. Absolutamente todos. Voy a tratar de estudiar el signo. O, si querés, primero la raíz. Entonces yo necesito saber cuándo la función vale 0. ¿No? Hallar valores de X cuya imagen valga 0. Sí. Como está definida, acá me dice X, si las X son negativas, sus imágenes van a ser los opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí no voy a tener ninguno. El 0 no es opuesto de ningún negativo. No. Entonces, de haber una raíz, la voy a encontrar acá. Porque yo acá tendría dos posibilidades. O X vale 0, O el mayor. o menos X vale 0. Cuando hablo de dos posibilidades, porque tu función tiene dos expresiones. Esta es válida para todas las X mayores o iguales que 0. Entonces, este valor está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces esta es mi raíz. En el segundo, eso es válido para todas las X que sean menores que 0. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, voy a llegar a que X vale 0.
¿Estamos de acuerdo en eso? Pero el problema es que este número está acá. Es decir, 0 es menor que 0. No. Entonces acá no me dio ninguna raíz. La única raíz es x igual 0 y dio de la primera expresión. ¿Hasta ahí? ¿Me vas siguiendo? Sí. Igual. Esta termina siendo la única raíz porque estaba fue un valor que no dio en el entorno para el cual es válido. Este no es válido en ese entorno. Pero igual lo voy a usar a la hora de estudiar el signo. Porque de vuelta, como es una función partida, vos tenés que la función la puedo pensar como que f de x vale x. Esa es una posibilidad. Entonces voy a estudiar este signo. Pero este signo me da como raíz en 0, positivo a la derecha, e izquierda, negativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? O fui muy rápido. Por ahora. ¿Por qué? Y porque es una función de primer grado, por eso fui un poco rápido, porque x vale, en el anterior dijimos que x igual 0 es la raíz, ¿no? Sí. ¿Cuál es el coeficiente principal? 1. Empiezo con positivo, raíz, negativo. Listo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Esto me lo borro. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? ¿Cuándo vale x? La función que me dieron. Cuando las x de 0 para adelante, hablando mal y pronto. Lo que pase para acá atrás no me importa. Porque esa misma función admite como expresión a menos x. Sí. A y menos x, ¿qué va a ser? Voy a tener el 0 de la raíz, pero ahora va a ser negativa y después positiva, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero lo que pasa acá no me importa. Porque la función vale x de 0 para adelante y vale menos x de 0 para atrás. Sí. Entonces puedo decir que el signo de la función tiene una raíz en 0. Y es positiva a la derecha de 0 y es positiva a la izquierda de 0. Porque además, particularmente la función que está definida es valor absoluto. Entonces es continua. No sé. Con eso no sé si es continuo. Todavía. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita rápido? Sí. En el ejercicio de hoy ya lo mandé, pero ¿hay que hacer el límite hacia la derecha y hacia la izquierda? ¿O no? No es el caso acá, ¿no? A esa parte no. El ejercicio, estamos hablando del ejercicio que. La actividad de hoy, el 1. ¿Hoy? La duda. Sí. Sí. Que hay que A hacer ambos a la lados del derecha. menos 1. A la derecha y a la izquierda del valor que quitaste o de los valores que quitaste del dominio. Y lo de la continuidad también es de los valores que quitamos del dominio. Sí, ¿no? Es que supuso que estábamos hablando de lo mismo. Claro. Está. Es el menos 1. El menos 1 es raíz, me parece. Un segundo y ya estoy con ustedes mañana y mañana. Bien. Patricia, ojo que acá tenés una función. Por ejemplo, con dibujo. Positivo
que acá valga 1, acá vale 2 y acá vale 0. Tengo una función positiva a ambos lados, ¿no? El signo de esto es más, el 0 vale 0 y acá vale más, y esta función no es continua. Por ejemplo. Entonces, ojo que con esta información no puedo asegurar la continuidad. Ok. ¿Se entendió por qué? Sí. Y Mariana y Ariana, creo que era Sí. en el de hoy. En que... O sea, el límite de los que no me sirven en el dominio. A mí me dio 3 y -2 los que no me sirven en el dominio. A mí O 2. sea, las raíces. ¿Cómo? ¿Qué te dio? 2 y -3. A mí me dio 3 y -2, pero está más o menos ahí medio que Pero pegamos. lo podemos... Sí, de haber raíces son 2, pero mire, lo podemos comprobar. Voy a utilizar Ruffini, porque ustedes me abarataron el costo. Eso es blanco sobre blanco, profe. ¿Eh? Blanco sobre blanco. Oh. Ahora, Ahora pantalla blanca. Pizarrón blanco. oh my God. Igual se termina la clase. No, para verificar lo que iba a usar era Ruffini. Mañana, dame uno de los valores que a vos te dio. Las raíces de abajo del denominador. Abajo. Sí, A mí me dio 3 y -2. está. Voy a usar -2. En lo que no están viendo, que están viendo blanco sobre blanco, estoy usando el esquema de Ruffini para confirmar. Yo lo veo bien igual. No, está negro con blanco. Y -2 no me daría raíz. Igual, mañana arrancamos con este. ¿Tá? Y hacemos todo el estudio completo. Está. Pero -2 me estaría dando como imagen -4. Si lo hubiera hecho con 2, 2 me gusta más. 2 por 3, 6. Sí, 2 es la raíz. Hay algún problemita con los signos, Mariana. Cuidado con eso. Bueno. ¿Tá? O sea que ahora mi bosquejo está mal, está todo mal. Ojo, porque ese es el gran problema que vamos a tener ahora. Y que si vos lo estudiaste en 2 seguramente sea continua aparte. Y tenga imagen y todo. No, o sea, no llegué, o sea, sí, pero no, porque no entiendo igual. Claro, no sabía ni que tenía que estudiar, que la continuidad es estudiar los que no pertenecen al dominio. Por Estaba derecha y por haciendo izquierda. de marea ahí, no sé. Sí, sí, a lo que le llamamos continuidad es a esos valores que vos vas a sacar del dominio, estudiarle los límites por derecha y por izquierda. Si sacaste, en este caso vas a sacar 2 números, terminás calculando 4 límites. No, voy a pretender que me dio -3 y 2 porque necesito ver esto, porque si no lo veo no me va a entrar en la cabeza. Y vos sé coherente con con el resultado que obtuviste. Porque esto Sí, también en es este importante. momento no voy a arreglar la cuenta porque seguramente no me voy a dar cuenta y Por voy a eso. romper la hoja. Entonces, antes de hacer No algo hagas barbárico. eso. Mañana lo echamos bien, porque ahí con lo que vos tenés ahora tendrás que calcular límite por derecha de -2 y límite por izquierda de -2. Y límite por derecha de 3, supongo, y por izquierda de 3. Porque fue lo que vos sacaste del dominio. Profe, yo te lo voy a mandar y o sea, mañana lo hacemos. Ahí va. Mañana lo hacemos. Bien. Y estimadas, nos vemos mañana Hasta mañana, muchas con gracias. este deberes para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.